y responda. ¿Qué ha hecho usted y su bancada por las víctimas del conflicto armado? ¿Quiere que hablemos del dictamen? Es mandar a archivo algo que perdió vigencia. Archivo es que no se va a ver en la comisión. La diputada Claudia Ortiz en sesión plenaria cuestionó el por qué se archivan expedientes que se considera que han perdido vigencia, entre esas la iniciativa de la Ley de Justicia Transicional. Seguido respondió el diputado Raúl Castillo de Nuevas Ideas. Es un día doloroso e indignante para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de nuestro país. Es un día vergonzoso para la bancada mayoritaria, que tuvo a las víctimas acá en esta Asamblea Legislativa, prometiéndoles que iban a encontrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y así como los que ustedes llaman los mismos de siempre, ustedes también les mintieron y les fallaron. Este dictamen incluye enviar archivo el expediente que contiene la propuesta de parte de las víctimas de una ley de justicia transicional. De justicia transicional para dar salida, para honrar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Una ley de justicia transicional para honrar las obligaciones que el Estado salvadoreño tiene en el marco de los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Y también una ley de justicia transicional que es un mandato que esta Asamblea Legislativa tiene en el marco de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Hace unos años el mismo ministro de Seguridad y Justicia dijo que uno de los grandes problemas de la impunidad en nuestro país era justamente esa ley de amnistía. Pues esa ley de amnistía se derogó, pero nunca llegó una ley de justicia. Y hoy nuevamente el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, a través de sus representantes en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, son quienes ejecutan un acto de perpetuación de la impunidad. Es un día vergonzoso para estos representantes del pueblo que le juraron al pueblo defenderle. Porque el dolor de la madre a la que le desaparecieron un hijo es el mismo, independientemente si el perpetrador fue un criminal, si el perpetrador fue un grupo de crimen organizado o si fue el Estado. El dolor de una familia a quien le desaparecieron un ser querido es el mismo, independientemente si han pasado 2 años, 15 años o 40 años. Y en ambos casos, las víctimas y sus familias merecen justicia. En septiembre de 2021, ustedes en comisión, por cierto es una diputada que ya no está acá, quien presidía la comisión, y se jactaba de decir que esa comisión ni siquiera sesionaba. Luego esa comisión nunca más sesionó. Pero en esa comisión se presentó un documento y se aprobó con los votos de todos los miembros de la comisión una hoja de ruta mediante la cual se adquiría el compromiso de estudiar una ley de justicia transicional, de escuchar a los afectados y también de escuchar a las diferentes instituciones gubernamentales involucradas. Vino la PDDH, vino la Procuraduría General de la República, las mismas asociaciones de víctimas vinieron y entregaron a los diputados, muchos de los que están todavía acá, les entregaron y les pidieron que aprobaran esa ley, que la estudiaran, que no fueran como los que habían estado antes, que tanto señalan ustedes. Recibieron a la madre Vicky en comisión, una mujer que ha luchado por los derechos humanos desde sus 8 años y que un año después de haber sido recibida
en la comisión y haber sido escuchada, falleció por causas naturales, pero falleció sin encontrar justicia. Es doloroso. Su tarea en el tema de darle justicia a las víctimas no está hecha, no la han terminado. ¿Por qué le están enviando archivo a la ley? ¿Por qué ni siquiera se estudió? ¿Por qué no han escuchado a las víctimas? ¿Por qué mantienen la impunidad en nuestro país? La impunidad del pasado permite y reproduce la impunidad del presente. Las asociaciones de víctimas, que deben estar al centro de toda nuestra actividad en relación a este tema, reclaman que la Asamblea Legislativa pasada fue la tercera en incumplirles. ¿En qué se diferencian de los mismos de siempre que ustedes tanto mencionan si tampoco resuelven? Y esta Asamblea Legislativa 2024-2027 es la cuarta Asamblea Legislativa que le falla a las víctimas. Es vergonzoso y degradante. Es una grave revictimización para quienes han sufrido atrocidades y a quienes el Estado salvadoreño les debe una respuesta. Y yo los he escuchado renegar de lo que hicieron los bandos que combatieron durante el conflicto armado. Y entonces, ¿por qué los están protegiendo hoy al mandar a archivo esta ley? ¿A quién protegen al enviar a archivo esta ley? ¿Qué intereses están aún resguardando detrás de esa cortina de impunidad que ha permitido 4 veces esta Asamblea Legislativa? Yo le hago un llamado a los salvadoreños. Yo le hago un llamado a las madres, a las hijas, a los padres, a los tíos, a los familiares de quien ha sufrido una grave violación a los derechos humanos. Esto que afectó a muchas familias hace 40, hace 30, hace 20 años, otras violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada de personas por el Estado o por grupos criminales, que le ha sucedido a alguien más, eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con ustedes, colegas diputados, porque también son seres humanos con una dignidad que el Estado tiene que proteger. Porque si esta Asamblea Legislativa le niega la justicia a personas que fueron víctimas de las más grandes atrocidades que ha conocido incluso América Latina, como la masacre del Mozote, donde 1000 personas perdieron la vida, entre ellos niños, mujeres embarazadas, la masacre más grande de América Latina en nuestra historia reciente. Si son capaces de negarle la justicia a estas víctimas, son capaces de cualquier cosa. Esto tiene que ver con todos nosotros. Mandar archivo a esta ley, están mandando a archivo la dignidad de las víctimas, y eso no se hace. Cinismo político. El cinismo político es aquel del cual hacen uso personajes políticos para lucrarse de cualquier cosa, como puede ser del dolor de las víctimas. En lo particular, alguien que se lucra del dolor de las víctimas no merece mi respeto. Pero hay algo bien importante que tenemos que analizar con respecto al accionar de esta Asamblea Legislativa. Es la eficacia y la eficiencia con la que se hacen las cosas. Yo estoy claro que aquí esta Asamblea Legislativa siempre fue una sucursal de ratas, donde aquí quien le daba la gana traía la ley que le daba la gana, pero nunca atendiendo las demandas del pueblo reales. Aquí mandaba la ANEP, aquí mandaban las organizaciones de la sociedad civil que se ufanan, que hablan de transparencia, le redactaban las leyes a los diputados y las venían a presentar cínicamente sin tener ningún conocimiento de lo que en el fondo estaban solicitando. Porque este país nunca fue gobernado por los salvadoreños.
Los representantes que se elegían respondían a agendas y a patrones. Tenían jefes. Y si algo quiero dejar yo claro esta tarde, es que aquí manda el pueblo, no mandan ONGs. Aquí no manda Roberto Rubio, un sinvergüenza que está observado y demandado en la fiscalía, al que le fuimos a poner un aviso que agarraba sobresueldos. Aquí no va a mandar ninguna de esas ONGs que se dan golpes de pecho hablando de derechos humanos, pero cuando este país estuvo sumergido en el dolor, en la violencia, viendo derramar sangre, viendo cómo nuestras mujeres eran violadas, jamás ninguna ONG se pronunciaba. Al contrario, le aplaudían a esos periodistas cínicos que hacían libros, que se iban a vivir con los mareros y que después los premiaban en el extranjero. Les encantaba lucrarse del dolor. Por supuesto que hay un antes y un después. Por supuesto que Roma no se construyó en un día. Y esta Asamblea Legislativa ha dado señales claras, por lo que hemos trabajado en los 3 años anteriores, de cuál es nuestra dinámica de trabajo. Por ahí estaba una ley del agua con 15 años de discusión, inútiles. Aprobaban artículos, los desaprobaban, los borraban, los negociaban, los renegociaban y hacían un montón de cosas. Llegamos nosotros y en 6 meses de análisis con la sociedad, con el pueblo salvadoreño, sacamos adelante esa ley. Y ahora ya está como un legado. Y así muchas cosas importantes que hemos venido resolviendo. Y yo quiero en eso sí dejarle claro a la población salvadoreña. Nosotros, claro que vamos a resolver este problema, pero no de la forma en que están planteando las cosas. Nosotros vamos a resolver este problema de la mano del pueblo y siempre con el pueblo. Jamás, jamás con nadie bajo la mesa haciendo tratos. Jamás nadie nos va a venir a dictar aquí la plana, ninguna ONG, sino sinceramente trabajando de la mano con el pueblo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Nosotros estamos claros de que hay graves problemas que resolver en este país. Y si es que en eso, por eso estamos los 60 diputados acá, para poder nosotros resolver esos problemas. Pero aquí no vengamos con caprichos de que porque yo quiero que las cosas sean así, se van a hacer. Este es un debate con el pueblo salvadoreño. Y vamos nosotros a encontrar la solución de la mano del pueblo salvadoreño. Pero nunca, nunca de la mano de esas organizaciones que tanto daño le han hecho al pueblo salvadoreño. De la mano de esas organizaciones que bien les gustaba que los gobiernos en turno les calentaran la mano para poder recibir favores, para poder hablar bien de los gobiernos. Sencillamente es eso. Lo que ha hecho la comisión es mandar a archivo estas iniciativas para poder nosotros dar paso al trabajo que se va a hacer en esta legislatura. No estamos aquí negándole el acceso a justicia a nadie, no está para nosotros la finalidad de dar impunidad a nadie. Sencillamente se va a hacer una nueva dinámica de trabajo, se han conformado nuevas comisiones en la Asamblea Legislativa y en base a esa nueva dinámica que ya todo el pueblo salvadoreño conoce, vamos nosotros a trabajar de aquí en adelante. Quien se quiera sumar a esas sesiones de trabajo, bienvenidos, se les escuchará. Pero eso no quiere decir que las cosas se harán como se quieren, sino como el pueblo salvadoreño diga, de la mano del pueblo. Siempre, siempre esa lección la tenemos nosotros aprendida, todo de la mano del pueblo. Muchas gracias, presidente. Claramente el colega que me antecedió no tiene ningún argumento a lo que he planteado en mi pasada intervención. Quisiera pedirle, colega, que tenga la delicadeza de hablar sobre lo que trata el dictamen y responda. ¿Qué ha hecho usted y su bancada por las víctimas del conflicto armado?
Me parece delicado que haya dicho que las demandas de las víctimas del conflicto armado son caprichos. Lo estoy citando a usted. Y además de hablar de cualquier otra cosa que no es de el contenido del dictamen, también ha dado nada más excusas. Las mismas excusas que han dado las diferentes comisiones de justicia y derechos humanos, incluyendo la de la pasada legislatura. Así que, colega, tenga la delicadeza de responder a mis argumentos. Muchas gracias, presidente. En alusión a lo que decía la colega, no, si el dictamen es sencillo, de hecho no sé si prestó atención, creo que el colega diputado que lo leyó no tardó ni 3 minutos. Se trata de mandar a archivo unas iniciativas que perdieron vigencia. ¿Quiere que hablemos del dictamen? Es mandar a archivo algo que perdió vigencia. Archivo es que no se va a ver en la comisión. Se lo explico por si no se entendió. Gracias, presidente. Somos Mágico TV.